Exámenes. Ingresaremos dándole clic al botón de exámenes. Una vez dentro, tendremos la lista de los exámenes que hayan sido creados previamente para el desarrollo del curso. Cada examen tiene el titular, la unidad a la que pertenece, la fecha de vencimiento de dicho examen, el número de intentos que el alumno podrá realizar el examen y la calificación mínima para aprobar. En la parte inferior contamos con el botón de editar y eliminar. En la parte superior derecha tenemos un switch. Este nos permite con un solo clic poner el examen inactivo y nuevamente con otro clic volver a activarlo. Para crear un nuevo examen podemos darle en la parte derecha del titular, al costado derecho del botón de regresar, en el botón agregar, o nos vamos al final de todos los bloques y hay un botón que dice crear examen en línea. Al darle clic, ese también nos permitirá poder agregar el examen, pero vamos a hacerlo de la manera tradicional. Esto implica, regresaremos al menú principal, nos iremos a unidades y aquí elegiremos la unidad a la que pertenece el examen. Pondré la unidad 2, elegimos una sesión de aprendizaje, en este caso pondré la clase prueba 2, le doy clic a agregar recurso. Y aquí tendremos las opciones y elegiremos la opción de examen. Pondremos un nombre para el examen prueba 1 y le damos clic a guardar. Una vez hecho esto, el examen se habrá creado, pero aún faltan añadirle las preguntas. Para poder añadir las preguntas, desplegamos nuestra sesión de aprendizaje, encontramos nuestra prueba y le damos clic a examen prueba 1. Este nos llevará dentro del examen y aquí tendremos la posibilidad de poder agregar los tipos de pregunta que serán necesarios para el desarrollo del examen. Ahora, al darle clic a añadir pregunta, nos saldrá un pop-up con todas las preguntas que tenemos como opciones para poder desarrollar el examen. Desarrollaremos uno a uno las preguntas. Tenemos selección simple, opción múltiple, verdadero y falso, emparejamiento, la pregunta numérica, palabra perdida, calculada y producto. En mi caso, yo he preparado un backup de preguntas en Word para poder explicar cada tipo de pregunta que tenemos aquí mencionada. Elegiremos la primera, que es selección simple, y le damos clic a agregar. Nos llevará a un formulario el cual tendremos que llenar para poder realizar dicha pregunta. Nos vamos a nuestro backup de preguntas y seleccionamos el enunciado. Ahora, la siguiente opción es si necesitas subir un archivo de referencia. Esto ayuda a poner alguna imagen referencial o un documento referencial para que refuerce el enunciado de la pregunta. Para poder subir algún archivo adicional, tenemos que dar clic a este cuadradito que se encuentra al costado de este enunciado. Necesitas subir un archivo de referencia, dándole clic, se nos habilitará un botón que se llama adjuntar archivo. Este nos permitirá adjuntar algún archivo para reforzar nuestro tipo de pregunta de selección simple. Le damos clic y elegimos algún archivo y simplemente se subiría el archivo de refuerzo de pregunta. En caso no lo querramos, le podemos dar clic al tachito y se elimina. Ahora yo no lo necesitaré, entonces deshabilitaré esta opción porque no es obligatoria. Ahora, una pregunta de selección simple tiene una característica, un enunciado, y puede tener varias alternativas, pero solo una respuesta correcta. En este caso yo he seleccionado mi respuesta correcta, que es 300. Veamos aquí. Y las siguientes respuestas podrían ser alternativas distintas. Ahora,
para poder seleccionar la respuesta correcta, vamos al lado izquierdo de la respuesta y le damos clic en este circulito, seleccionamos y listo, esta será nuestra respuesta correcta. En caso querramos eliminar alguna alternativa de respuesta, podemos irnos al lado derecho en el tachito y darle clic y simplemente se eliminará. Recuerda que mínimo pueden haber 2 alternativas y máximo el número de alternativas que tú consideres necesarias. En el siguiente campo tenemos el campo de puntaje. Aquí tenemos que poner el valor de la pregunta. El campo que sigue es retroalimentación buena y mala. En este caso la retroalimentación viene a ser, puede ser la buena, un mensaje de felicitación por responder bien la pregunta, o en caso de la mala, un mensaje de apoyo para poder seguir estudiando o darle un mensaje de motivación al alumno. En este caso, estas dos van a aparecer en todas las preguntas que tenemos. ¿Y cómo se regirá? Porque la retroalimentación buena es cuando el puntaje es mayor al 50% y la retroalimentación mala es cuando el puntaje es menor al 50%. En este caso no lo pondremos y le daremos clic a guardar. Y nuestra primera pregunta ha sido guardada. Iremos por la siguiente, dándole clic a agregar pregunta y elegiremos opción múltiple. La opción múltiple es similar a la opción simple, con la diferencia de que aquí podremos elegir más de alguna alternativa de respuesta. En este caso yo tengo aquí mi pregunta de opción múltiple, le doy clic al enunciado. También podríamos subir algún archivo de referencia si lo necesitáramos. Y aquí tendremos las alternativas. En este caso yo tengo alternativas ya puestas. Y agregaremos alguna alternativa más. Y elegiremos cuáles son las alternativas correctas. Ya sabemos, al lado izquierdo, en el checkbox, elegimos la primera y, a diferencia de la opción simple, aquí, al darle clic a la segunda, se seleccionarán las dos. Ahora, acá hay un enunciado que es súper importante tenerlo en cuenta. Los porcentajes de las respuestas correctas deben sumar el 100%. ¿Esto qué significa? Aquí en la parte de calificación tendremos que ponerle un valor que haga sumar el 100%. Por ejemplo, en este caso yo le pondré aquí 50% y en el otro 50%. Esto da un valor en respuestas correctas. Ahora, el siguiente campo es el campo de puntaje y aquí hay un agregado más de retroalimentación, que es la retroalimentación parcialmente buena. En este caso, el puntaje se mide en 1/3. Esto significa que un puntaje alto, un puntaje medio y un puntaje bajo nos regirán para poder darle una retroalimentación al alumno. Ahora, en la parte superior, al costado de titular opción múltiple, tenemos un botoncito que se llama vista previa. Este nos permite ver cómo se vería la pregunta dentro del examen. Al darle clic a este botón, nos saldría la pregunta y aquí podemos simular que nosotros estamos resolviendo dicha pregunta. En este caso, yo le voy a dar solo a una de las respuestas y le daré a responder. Y solo me ha dado la mitad del puntaje, ya que quedamos en que una de las respuestas vale 50% y la otra el otro 50%. Si hubiera puesto las dos respuestas, nos hubiera dado el puntaje máximo. Le damos clic a regresar y si queremos también ver las respuestas, podemos darle clic a respuestas y nos indicará cuáles son las dos respuestas.
le daremos clic a cancelar y le daremos clic a guardar. Y listo, nuestra siguiente pregunta ha sido creada. Ahora crearemos la siguiente opción de tipos de pregunta, que es la pregunta de verdadero y falso. Le damos clic a verdadero y falso y le damos clic a agregar. Esta pregunta es súper simple de explicar. Tenemos un enunciado. Si queremos poner algún archivo que ayude a que el enunciado tenga mucho más referencia para el alumno, le damos clic aquí y lo adjuntamos. En este caso no lo haremos y nos iremos a nuestro banco de preguntas. Le daremos clic al enunciado y copiaremos la pregunta y elegiremos si la pregunta es verdadera o falsa, dándole clic a la opción y listo. Aquí le daremos clic a guardar. En caso lo querramos ver, ya saben que al costado derecho del titular, en vista previa, le damos clic y podremos ver si la pregunta es verdadera o falsa. Aquí va verdadero y la pregunta es verdadera. Le damos clic a guardar. Perfecto, ya tenemos 3 preguntas. Entonces iremos por la cuarta, que es la pregunta de emparejamiento. Esta pregunta básicamente es emparejar ciertas palabras con las opciones correctas. Aquí generalmente el enunciado simplemente te da una palabra abierta, una frase abierta, y tendremos que poner tanto la pregunta, que sería, por ejemplo, aquí capitales, entonces pregunta. Para agregar una alternativa nueva le damos clic a más alternativa y agregaremos, y en el campo de respuestas, que está entrelazado con las respuestas, pregunta 1 con respuesta 1, pregunta 2 con respuesta 2, pregunta 3 con respuesta 3. Aquí pondremos las respuestas de emparejamiento. Y listo, nuestras alternativas están creadas. Ahora podemos darle vista previa para poder ver cómo sería la pregunta. Le damos clic. Entonces tendremos la pregunta de emparejamiento. Aquí creo que van a entender mejor que es, por ejemplo, elegir la pregunta y en estos campos de checkbox seleccionar cuál es la respuesta correcta, ¿no? En este caso, por ejemplo, Lima es la capital de Perú, entonces le pondré 2. Madrid es la capital de España, entonces pondré 1. Y Quito es la capital de Ecuador, le pondré 3. Ponemos el botón de responder y tendremos el puntaje máximo. Le damos clic a guardar, ya habiendo elegido el puntaje, digamos que aquí el puntaje le pondremos 2 puntos. Le damos clic a guardar. Nuestra cuarta pregunta ha sido creada. Ahora crearemos la quinta pregunta, que es la pregunta numérica. Estas preguntas generalmente son preguntas matemáticas. Le damos clic a agregar y entraremos al formulario de la pregunta que ya hemos preparado previamente, la pregunta numérica. En este caso tenemos nuestro enunciado. Similar, podríamos agregar algún archivo referencial, en este caso no lo necesitamos, y nuestra respuesta es 2. Tenemos un margen de error del 0.05, puede ser el caso, depende de cada docente hacerlo de su manera, y elegiremos el puntaje. También podríamos añadir alguna respuesta si lo hubiese, y le daremos clic a guardar. Esta pregunta ha sido creada. Le daremos clic a añadir pregunta y iremos por la palabra perdida.
Le damos clic a agregar y en este campo sí tenemos que tener muy en cuenta tener preparado nuestro enunciado. Lo voy a copiar aquí y aquí hay un botoncito que al pasar el mouse nos dice un dato curioso, que es que el enunciado de la pregunta contará con las expresiones del tipo de corchetes que representará el grupo de opciones de escoger. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de que yo quiera la palabra perdida, que esta sea oro, reemplazaré oro por los corchetes y se nos activará opciones en el lado inferior del enunciado de la pregunta. En este caso yo pondré también que mendigo sea una alternativa. A la hora de poner los corchetes se activa nuevamente otra opción de pregunta. En este caso también podremos poner las opciones de pregunta. Aquí le ponemos oro, plata, y en la segunda pondremos y muy bien. Elegimos las opciones correctas y elegimos el puntaje de valor de la pregunta. Ahora, si queremos ver cómo se ve una pregunta de palabra perdida, le damos clic a vista previa. Las preguntas de palabra perdida generalmente son frases o enunciados en los cuales el alumno tiene como alternativa completar la frase con la respuesta correcta. Dándole clic a la respuesta correcta y respondiéndolo tendrá el puntaje máximo en el caso lo resuelva bien. Le damos clic a cancelar y le damos clic a guardar. Estamos terminando nuestras preguntas, añadiremos la séptima pregunta, que es la pregunta calculada. Generalmente esta pregunta tiene mucho que ver con el tema de matemáticas y también tiene que ver con enunciados, variables que nos ayudarán a resolver dicho problema. Yo he preparado previamente la pregunta y acá hay dos puntos muy importantes que no debemos olvidar. En el caso de que tengamos una variable que generalmente es de una pregunta calculada, pondremos las variables dentro de corchetes. Esto le permitirá al sistema identificar cuáles son las variables y, dado eso, nos dará cuáles son las variables y poder poner los resultados. En este caso yo le pondré aquí 2, el mínimo que sea 0.5 y aquí le pondré 3, el mínimo que sea 1.5. Recuerda que es muy importante saber que las variables deben ir entre corchetes para que el sistema pueda reconocerlas como variables. Ahora pondremos la respuesta. La respuesta también tiene que ver con una variable. Entonces pondremos aquí una respuesta que sea 25, el margen de error sea 1, la calificación al 100%, en el siguiente pondremos 30, el 50%, el margen de error que sea 1 también, y la siguiente opción será elegir el formato, si queremos en decimales o cifras significativas. Había olvidado que en el caso que quieras añadir alguna alternativa adicional, simplemente le das clic al más y se añadirá una alternativa adicional. Y así podríamos añadir más alternativas si lo necesitáramos. En este caso pondré el puntaje 3 puntos y listo. Estará creada nuestra pregunta calculada.
Aquí el alumno tendrá la opción de elegir cualquiera de las dos respuestas y poder ver cuál es el puntaje que merece. Le damos clic a guardar y se habrá guardado nuestra séptima pregunta. La última pregunta es la pregunta de producto. Esta no es más que la pregunta de escribir un ensayo. El alumno tendrá la libertad de poder escribir algún tipo de ensayo de una pregunta y bueno, esto será calificado por nosotros como docentes. Aquí también podríamos añadirle algún archivo adjunto si lo necesitáramos. De repente en este caso sí podríamos añadirlo. Clic. Y elegimos las respuestas y el puntaje. Sabes que la retroalimentación buena y mala. Aquí podremos poner la retroalimentación. A ver. Tenemos la buena, excelente trabajo. En la parcialmente buena, y en la mala, y para ver la pregunta simplemente le damos clic y aquí se nos habrá añadido la última pregunta, que es la pregunta de ensayo, que le puse escribir un ensayo sobre el nuevo COVID y cómo afectó a la economía del Perú. El alumno tendrá este campo de texto en el cual podrá escribir su respuesta. Y le damos clic a cancelar y le damos clic a guardar. Y listo. Todas las preguntas que hemos añadido comprenderán nuestro examen. En este caso, tener en cuenta que el puntaje máximo es 20. Poder también hacer la suma necesaria de las preguntas, como ya he explicado, las 8 preguntas, de repente en este caso se ha sobrepasado, pero recuerden que como docentes tenemos que darle puntaje máximo 20 puntos. Le damos clic a regresar y nuestra prueba va a estar creada. Ahora, cuando regresemos nos va a llevar a editar examen. Aquí tenemos el titular, la descripción del examen, tenemos que poner examen de prueba para docentes. El contenido a qué sesión de aprendizaje pertenece, el rango de fechas en los que estará habilitado dicho examen. En este caso le he puesto un mes, pero me imagino que sería un poco menos, de repente unos 4 días. La duración del examen, que puede ser de 60 a 80 minutos. El número de intentos que se realizará dicho examen, yo sugiero poner alrededor de 2 intentos para darle la oportunidad al alumno de poder mejorar su examen, o de repente también darle la oportunidad en caso del alumno tenga algún error de conexión y el examen termine contándolo como un intento. Entonces le das el segundo intento para que pueda realizar bien su examen. En el segundo slot que tenemos abajo dice barajar pregunta y respuesta. Esto yo considero que sí es súper necesario ponerle sí, ya que las respuestas y las alternativas de las preguntas van a ser distintas para cada alumno. Esto implica que las alternativas hagan un aleatorio y esto pueda permitir que los alumnos no puedan copiar. La siguiente es la opción de publicar el examen. Yo también le daré sí, porque quiero publicar dicho examen. Y poner una retroalimentación. Este botón, al darle clic, nos añadirá una retroalimentación para dicho examen.
y esta ya tiene que ver mucho con todo el rango del examen. Y pondremos el rango de repente, digamos, de 0 a 10. Y pondremos y le daremos en el estado habilitado y le damos clic a guardar. Aquí nos menciona de que algunos datos no serán editados, la fecha y el número de duración del examen y la opción publicar no serán editados. A ver, damos clic a guardar y eso nos lo acaba de guardar. En el caso de que queramos ver las preguntas, igual al costado derecho del botón de guardar le damos clic a preguntas y este nos permitirá entrar al campo donde hemos añadido todas las preguntas del examen.